¿Qué enseña la Biblia con respecto a la pena de muerte, o sea, la pena capital? ¿Es la pena capital ley de Dios? La pena de muerte no es la ley de Dios, declaran muchos cristianos. Hace poco un amigo, sé que con buenas intenciones, me exhortó porque yo dije que en Colombia se debería aplicar la pena de muerte para violadores y asesinos de niños. El amigo me dice que los cristianos no estamos llamados a pedir pena de muerte para nadie, que el único dueño de la vida es Dios, porque Dios perdona asesinos, porque Dios es amor, Dios nos llama a salvar pueblos y que es de Dios juzgar. Y en todo eso tiene razón. Antes de empezar con mis argumentos bíblicos, quiero aclarar dos cosas. Primero, según los psicólogos y psiquiatras, los violadores de niños siempre reinciden. Cada vez que tengan la oportunidad para violar, lo harán otra vez. Los violadores de niños tienen un carácter perverso. Y segundo, yo lo que pedí fue que el Estado, con el poder que tiene, haga leyes que permitan la pena de muerte. En casos crueles como estos de la violación y asesinatos de niños, yo no estoy pidiendo venganza, sino justicia ejemplarizante para esta clase de delitos por parte del Estado. Vamos a empezar por el principio. En el Antiguo Testamento, el fundamento de la pena de muerte. La ley en el Antiguo Testamento ordenaba la pena de muerte para varios actos. Entre esos, el asesinato, en Éxodo 21:12, el secuestro, la bestialidad, el adulterio, la homosexualidad, ser un falso profeta, la prostitución, la violación y muchos otros pecados, que la Biblia no le llama delitos, sino pecados. Sin embargo, con frecuencia Dios mostraba misericordia cuando la pena de muerte debía ejecutarse. David cometió adulterio y asesinato, sin embargo, Dios no le quitó la vida por ello. En última instancia, todos y cada uno de los pecados que cometemos merecen la pena de muerte, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Gracias a Dios, Él mostró su amor por nosotros al no condenarnos. Pero en este texto se refiere a la muerte espiritual, la muerte eterna, no a la muerte física, que la paga del pecado es muerte espiritual, porque sabemos que físicamente todos van a morir. La Biblia repetidamente proporciona la base y el fundamento de la pena de muerte. Que eso quede claro. Por ejemplo, en Génesis 9:6 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo el hombre. O sea, el que mate a un hombre, por el hombre su sangre será derramada, o sea, por otro hombre que vengue su muerte. Estas eran las leyes del Antiguo Testamento. También decía Éxodo 21:24, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea, si tú le cercenabas la mano a alguien, el vengador venía y también te quitaba una mano. O si era el pie, o si te tumbaba un diente, el diente. Esa era la ley que llamaban ley del talión. Fractura por fractura, dice también Génesis 24, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. En Deuteronomio 19:21, no tendrás piedad, vida por vida, acá ya aparece la vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Vida por vida, el que mataba a una persona debía ser asesinado también. En el Antiguo Testamento se mostraba una justicia equitativa y proporcional. Y que esta justicia no debe ser malentendida por el atributo de la misericordia de Dios. Una cosa es la justicia y otra cosa es la misericordia de Dios.
Como veremos, la compasión de Dios en situaciones de justicia debe ser suministrada por los cristianos como personas, no por el Estado. Quiero que me entiendan eso. De ello se deduce que, a modo de aplicación práctica, el Estado está en la obligación de condenar a todo aquel que sea culpable de un delito tipificado como tal en sus leyes. Aquí el Estado no debe ser o no debe tener misericordia ni compasión con los delincuentes. Imagínese un juez soltando al asesino en serie de más de 100 niños. Por ejemplo, les pongo el caso de Garavito en Colombia, un hombre que violó y asesinó a más de 150 niños. ¿Qué tal el Estado diciéndole, no, usted no debe nada, váyase tranquilo? Imagínese esa justicia. O sea, el Estado no puede llenarse de misericordia cuando le toca hacer justicia. Cuando el Estado empieza a mostrar misericordia hacia ciertos individuos y no a otros, se convierte en desigual y proporcionalmente injusto en el desempeño de su responsabilidad ordenada por Dios. O sea, si un Estado no aplica las leyes existentes, entonces entendemos que es un Estado injusto. La simpatía y la misericordia son roles de personas, mas no del Estado. Fundamento de la pena de muerte en el Nuevo Testamento. Jesús mismo habla de la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Menciona el Antiguo Testamento cuando declara en Mateo 5:38: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. O sea, la ley que les acabo de mencionar, vida por vida. ¿Lo han oído? Les preguntó a los que estaban oyéndolo. Al citar esta verdad del Antiguo Testamento, como conocido como lex talionis, o la ley del talión, la ley de represalias, Jesús dijo, por el contexto circundante de este pasaje, que de ninguna manera la ley talión estaba desactualizada para la época, para la aplicación de la época. O sea, él estaba diciendo a ellos, ustedes han oído y practican el ojo por ojo y el diente por diente. En esa época aún practicaban eso. Es importante destacar que en ninguna parte del Nuevo Testamento Jesús rechaza el concepto del Antiguo Testamento de la pena de muerte. O sea, por ninguna parte se le escucha a Jesús decir que invalidaba la pena de muerte. Y aunque nos instruye a ser misericordiosos, Jesús nos instruye a ser misericordiosos en nuestras vidas personales como personas, no sugiere la misericordia como una alternativa para el Estado. ¿Ya? Sí nos exige a nosotros como personas tener misericordia, pero no al Estado. Tengan en cuenta esta distinción. En Romanos 12:9 y 13:4 lo vamos a ver. El primero es un mandato de Dios para el individuo y el segundo es un mandato de Dios para el Estado. Vamos a ver. Por ejemplo, el primer texto dice, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí está diciéndole al individuo, a la persona, ustedes no deben vengarse de nadie, porque la venganza me corresponde a mí. Pues el Estado es para ti un ministro de Dios para bien, dice el otro texto. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Eso lo dice en Romanos 13:4. Entonces fíjense la diferencia. Está hablando de la persona, un mandato para la persona no vengarse, pero para el Estado dice que es un Estado vengador que castiga al que practica lo malo. O sea, como quien dice, el Estado, Dios le da al Estado la potestad de vengarse del que hace lo malo, a través de lo que nosotros llamamos justicia.
Estos pasajes del Nuevo Testamento, además de muchos otros, sirven para destacar la relevancia de la pena de muerte para el día de hoy. No hay nada en el Nuevo Testamento que niegue el concepto del Antiguo Testamento sobre la pena de muerte que debe o que puede aplicar un Estado como tal, un gobierno como tal. El propósito de Dios para la pena de muerte. Cuando una persona da muerte intencionalmente a otro ser, hecho a imagen y semejanza de Dios, representa lógicamente una alta traición contra Dios mismo, porque Él es el creador de todos los seres humanos. Él es y el único quien da la vida y quien puede quitarla en respuesta. Dios ha diseñado y ha dado autoridad, por otro lado, a la institución del Estado. Fíjese que Dios, el creador de la vida, le dio potestad o le ha dado autoridad, según la Biblia, a la institución del Estado con el propósito de manifestar su justicia y castigo por cualquier delito, por cualquier asesinato. ¿Para qué? Para evitar la venganza de las personas, sabiendo que Dios ha dicho que la venganza es de Él. Entendido bíblicamente, el Estado es un sustituto para lograr este propósito de Dios. El Estado es el vengador, el que aplica justicia. Imagínese, repito, un Estado que no haga esto. Sería anarquía, sería un estado de caos. Y la Biblia lo señala claramente en Romanos 13, 1 al 6. Vamos a leerlo. Desde el versículo 1 al 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primero, Dios ha establecido todas las autoridades que hay. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que cometa un delito acarrea condenación para él. Debe ser condenado por el Estado. Porque los magistrados, en el tiempo actual, porque los jueces no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de él. Fíjese que está para infundir el temor, pero al que hace lo malo. Esa es la función del Estado, de los gobiernos. Porque, sigue diciendo, el magistrado, el juez, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿La espada para qué se utiliza? Para matar, para defenderse. Pues es servidor de Dios, vengador, mire lo que dice aquí, vengador para castigar al que hace lo malo. Y aquí nuevamente volvemos al texto, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, le da la potestad al Estado de vengarse para castigar al que hace lo malo. O sea, convierte en vengador al Estado. Pero es de parte de Dios, ojo con eso. Por lo cual es necesario estarle sujeto, ¿quién? A las autoridades. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Termina diciendo, el Estado entonces viene aquí a saber sobre la pena de muerte. El temor al Estado y a su poder para ejecutar una justicia equitativa y proporcional es una medida necesaria en un mundo caído como este. Una cosa es la venganza de una persona y otra cosa es la justicia que tiene la obligación de aplicar un Estado. No debemos vengarnos de nadie, pero sí debemos esperar que el gobierno, que el Estado tenga leyes que castiguen los delitos. Porque si no fuera así, repito, sería anarquía, sería un caos y cada quien haría lo que se le antoje. En este caso particular, los violadores violaban si se les antojaba. Pues sí lo hacen cuando se les antoja, pero ellos saben que deben responder ante la justicia por esto. Y según la Biblia, el Estado tiene la responsabilidad dada por Dios
de quitar la vida a un asesino, mientras que un individuo no. Uno de los dos propósitos principales de la creación del Estado por parte de Dios, o sea, Dios creó el Estado por parte de Dios, es castigar a los malhechores. O sea, uno de los propósitos de que existan gobiernos y estados es que se castigue a los malos. Y si el Estado elige el castigo de la pena de muerte para ciertos delitos como castigo, ese es el castigo que debe pagar quien sea juzgado y encontrado culpable. Vamos a leer lo que dice 1 de Pedro 2:13 al 14 a este respecto. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como a la autoridad y a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El propósito de Dios para el Estado es castigar a los malhechores. Romanos 13:1 agrega: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Sí te das cuenta? Es un instrumento de Dios, es una orden de Dios. Entonces la ley talionis o ley del talión sigue siendo un acto justo en la era del Nuevo Testamento en la que vivimos por cuenta del Estado, dada la realidad de un mundo caído donde el hombre es corrupto. Génesis 6:11 dice al respecto: pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y dice también en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, que en los postreros tiempos la tierra, estos son los postreros tiempos, será como en los días de Noé. La tierra se ha corrompido y está llena de violencia. Es lógico pensar que estar en contra de la pena de muerte es una filantropía mal calculada o un humanitarismo fuera de lugar que no es bíblico. Y su misericordia nunca se compromete. ¿Por qué no se compromete la misericordia de Dios nunca? Porque su justicia también es real. Aquí entonces para el hombre es una compasión mal entendida. Entonces, ¿cuál debe ser la posición de los cristianos sobre la pena de muerte? Primeramente debemos recordar que Dios instituyó la pena capital en su palabra. Está claro. Por lo tanto, sería presuntuoso pensar que nosotros podemos instituir un estándar más alto que el de Dios o de ser más compasivos que Él. Dios tiene un estándar infinitamente más alto que cualquier ser humano, puesto que Él es perfecto. Este estándar no solo se aplica a nosotros, sino a Él mismo. Por lo tanto, el alma hasta un grado infinito. Y Él tiene misericordia hasta un grado infinito. Nosotros también vemos que Él tiene una justicia en grado infinito. O sea, Él ama, Él es misericordioso, pero también es justo, juez justo. Él hace justicia en un grado infinito y que todo se mantiene dentro de un perfecto balance. El Estado entonces, entendido adecuadamente a través del lente de las Escrituras, es el largo brazo de la justicia de Dios. Debemos reconocer que Dios le ha concedido a los gobiernos la autoridad para determinar cuándo es meritoria la pena capital. Es antibíblico afirmar que Dios se opone a la pena de muerte en todas las instancias. Los cristianos nunca deben alegrarse cuando se ejerce la pena de muerte, pero al mismo tiempo no deben pelear en contra del derecho del gobierno de ejecutarla sobre los perpetradores de los crímenes más viles. Que Dios tenga misericordia de Colombia.